Una vez más, el tiempo nos dio la razón, pues hace algunas semanas se publicó un podcast en el canal de Saskia Niño de Rivera, llamado Penitencia, donde se romantiza, justifica y hace pasar a los delincuentes como unos pobrecitos que cometieron un error y que son inocentes. La idea: hacer contenido amarillista y mórbido en su mayoría, pues ya cualquiera que no es periodista puede navegar con la bandera del periodismo. Por esta razón, se debería de cuestionar cómo esta señora, que está relacionada directamente con TV Azteca, tiene los permisos para ir a hacer podcast a las cárceles de México. Justamente, en uno de sus contenidos, entrevistaron a un delincuente, el cual habló sin presentar una sola prueba de que Carmen Salinas secuestraba y atormentaba a niños para supuestamente hacer ritos satánicos. Y aquí es donde viene lo siguiente: ¿quién en su sano juicio creería eso? No es por defender a la corcholata, porque no fue una perita en dulce, pero en realidad esta clase de contenidos suele crear imaginarios a base de nada, con tal de tener millones de visitas, abogando a verdades a medias, declaraciones sin sustento y sobre todo vender un producto inflado que a su vez justifica delincuentes que cometieron crímenes atroces, porque ahora resulta que la palabra de estos asesinos, sicarios y secuestradores es ley. Y lo peor, hay gente que les cree y les aplaude. Por eso, hoy el karma ha alcanzado este tipo de contenido con una demanda que irá por la vía civil o por la vía penal, cosa que pone a temblar a la exmujer del Dumbo San Martín, el empleado de Salinas Pliego. Tú estás ahora en Los Expulsados y aquí te divertirás, te lo aseguro. De entrada, es triste pero cierto, como últimamente YouTube le da mucha importancia a contenidos basura como los que hace Saskia Niño de Rivera, donde se antepone al amarillismo y la falta de pruebas en lugar de la verdad. Pues de pronto se le ocurrió la flamante idea de entrar como Pedro por su casa a los centros penitenciarios mexicanos para sacar su contenido. Y la pregunta que hicimos hace algunas semanas cuando hablamos de este tema en un top, en el video llamado Los 5 bichos mexicanos altamente impresentables, donde nos mofamos del contenido de Saskia, porque es una auténtica porquería, una mentada de madre al periodismo, que millones de mexicanos creyeron sin que se aportara ninguna sola prueba sobre Carmen Salinas, que secuestraba y sacrificaba niños. Y ojo, que no defendemos a esta señora. Ella tiene un historial muy oscuro que está comprobado y documentado. Pero una cosa es eso y la otra es lo que Saskia Niño de Rivera le aplicó para ganar mucho dinero a base de clickbait, basado en el chisme. Y eso es muy curioso. Por ejemplo, nos ha tocado que hay gente muy molesta que llega a este canal, porque exhibimos con pruebas lo que sucede con la corrupción del fútbol mexicano. Pero esa misma gente, cuando llegan contenidos como los de Saskia, ni siquiera se inmutan, ni cuestionan absolutamente nada. ¿La razón? En redes sociales es muy sencillo engañar al público. Para Saskia, la forma es muy sencilla: hacer un contenido que nadie puede hacer, o al menos no tiene los privilegios para entrar a un penal para entrevistar a los maleantes. ¿Quién le da permiso? Muy fácil. Ella funge como activista, pero es una activista de chocolate. Solo es por negocio, pues gracias a esa función, ella tiene todos los permisos, bajo el siguiente fundamento legal. Reinserta, o sea, su empresa activista, opera bajo convenios enfocados en la reinserción social, la atención psicológica a personas privadas de la libertad y la protección de niños y adolescentes que viven o visitan cárceles. O sea, ella hace su contenido sensacionalista, basado en la reinserción social. Nada que ver el fundamento legal con sus podcasts, ya que hablan de todo menos de las experiencias de la reinserción social. Para muestra, el contenido, donde el Beto dijo que Carmen Salinas sacrificaba niños, es una muestra inequívoca. Lo más cagado del asunto es que sin ningún argumento comprobable empezaron a difamar a Carmen Salinas a nivel nacional, creando literal un chisme. Y si bien Carmen no es una perita en dulce, tampoco es ético que solo porque Saskia es activista y tiene palancas por su disque activismo, monetice al amparo del poder y sobre todo engaña a millones de mexicanos con contenido engañoso.
Para ella, poner 2 micrófonos en la cancha de la cárcel y empezar a escuchar al delincuente es la base de su morbo. Miren lo que va a decir este pobre asesino. Pues claro, el fundamento es, hay que creerle porque él estuvo allí. Sobre todo porque se le tiene que creer a quien sea, quien diga lo que sea. Ese es el poder que tienen los podcasts de este tipo de personajes miserables como Saskia, que juegan con el morbo de las audiencias, o sea, la gente cree en quien no le comprueba nada, pero ataca a quien le pone las pruebas sobre la mesa y en la cara. Cuando hicimos el video ese nos cagamos de risa de manera monumental porque mostramos cómo las audiencias hoy en día creen lo que sea, sin averiguar nada, y ahí es donde está el pan que disfrutan personajes oscuros y mediocres como Saskia Niño de Rivera. A ella le conviene navegar en la ignorancia de las masas, el decir, este delincuente desvivió a X persona de esta manera o le llevó niños a la corcholata para mandarlos al Averno. Bueno, ¿y las pruebas? No, es que él lo hizo. Casi como decían, fuente, créeme, güey. Es que es una anécdota. Por eso vale más. Y ahí es donde está el punto. El video de Saskia Niño de Rivera con el tema de Carmen Salinas tuvo más de 21 millones de reproducciones. Repito, sin presentar prueba alguna. Solo que según el Beto, pues tenía razón, solo porque sí, sin cuestionar ni tampoco averiguar si eso que decía tenía sustento periodístico. Incluso medios de comunicación tradicionales para colgarse del morbo también lo replicaron. Una auténtica porquería. Porque supongamos el siguiente escenario: que llegue alguien que ni usted conoce y de la nada se invente que su mamá o su papá eran ladrones en X mercado. Sumado a que quien lo dice tiene un canal o un medio muy masivo, solo por ganar algunos clics, difamando. ¿Qué haría usted? ¿Qué diría? Después de una difamación monumental, donde ese tipo de gente como Saskia vive de quemar personas por clics, ¿a poco no tomaría usted acciones legales? Bueno, eso es lo que pasará ahora con la hija de Carmen Salinas y eso lo veremos a continuación. Pero ojo, ponga mucha atención a los temas que vienen, porque mostrarán cómo ahora este tipo de personajes afines a las televisoras están buscando nichos de la ignorancia, los cuales consumen todo sin decir nada, y eso es altamente monstruoso e incluso se puede utilizar para ganar elecciones en algún futuro. Solo aquellos suscritos al canal siempre cuestionaron a Saskia Niño de Rivera. Ahora el tiempo nos volvió a dar la razón. ¿Y tú, ya te suscribiste o eres parte de la borregada de la desinformación? Bueno, pues algo que ya se veía venir es la demanda a Saskia Niño de Rivera. Por fin la hija de Carmen Salinas inició los procedimientos legales contra los responsables de la difamación. Según el abogado Gerardo Rincón, quien dijo lo siguiente: vamos a proceder en contra de quien o quienes resulten responsables. No nada más de una persona, es de varias personas y canales. La familia insiste en que no permitirá que se dañe la imagen de la actriz sin consecuencias legales. Lo que se comentó de una persona que ya no está, que no se puede defender, es algo incorrecto. De que se va a investigar, se va a investigar. Pero, ¿se puede demandar por difamación? Sí, en realidad. Es de orden civil por daño moral. No hay consecuencias penales, pero sí civiles, que van desde altas multas contra los presuntos implicados, y eso depende de la ley de cada estado. Entonces es ahí donde la hija de Carmen Salinas emprendió lo que ya había anunciado debido a la magnitud de las acusaciones del Beto en complicidad de Saskia. Declaraciones de supuestos delitos infames y detestables. Pero ¿sabe qué es lo más grotesco y repugnante de todo? Es que así, con una mano en la cintura, Saskia Niño de Rivera huyó a los cuestionamientos sobre publicar sus disques, reportajes y podcasts, supuestamente de orden periodístico. Ella solo pidió perdón a la familia de Carmen Salinas. Textual, dijo lo siguiente: siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la del Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco, y siempre lo he dicho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber dicho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago. Y luego remató con lo siguiente: una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que haya sido afectado por este error editorial que tuvo el capítulo.
O sea, Saskia decía que había un error editorial, y lo peor, mucha gente le creyó, aún así, diciendo que se había equivocado porque no tiene pruebas de nada. Y creyó que con una simple disculpa pública, después de haberle mentido a las audiencias sobre las declaraciones del delincuente, todo moriría. Un error editorial deliberado que se quedó por más de 3 semanas para generar morbo. Pregunto, ¿dónde está la gente esa que defendía a Saskia y al delincuente? Debería de darles pena romantizar a este tipo de sicarios. Incluso es hasta absurdo como le decían al delincuente que era un pobrecito. Sí, claro, gente que no sufrió en carne propia como el Beto atormentaba a los niños. Es fácil romantizar delincuentes cuando sus familias no son afectadas por estos. Aquí es donde nos damos cuenta de una cosa muy importante: cómo se manipulan a las audiencias. En estos tiempos donde ni siquiera se explican los contextos de los problemas o situaciones que se muestran en internet. Es muy fácil engañar a la gente de la forma más cínica y ruin posible. Saskia pensó que con una disculpa ya todo pasaba, e incluso es inaudito que esos millones que la consumen no la hayan cancelado para siempre. Que ya no consuman su producto porque al final ella juega con algo muy sencillo, con el morbo. Al grado de que si alguien cuestiona lo que ella muestra o dice, uno es el que le tiene envidia, o el que no sabe lo que habla cuando muestre las pruebas. Cuando hicimos el top de los bichos, muchos de sus fanáticos empezaron a decirnos que este canal estaba mal y que a ciegas le creían al Beto. Mencionaron que solo queríamos la fama de Saskia, o que éramos unos resentidos, que el Beto tenía razón y que Carmen Salinas, según sí, secuestraba niños. Incluso hay gente que asoció la desaparición de niños en los 80s y 90s con Carmen Salinas sin comprobar nada, además de que según sustentaban de que en el medio artístico y televisivo adoran a Satanás. Pero cuando les preguntábamos si tenían alguna prueba de que la corcholata adoraba al diablo, nadie podía responderlo. Ese es el problema, en cómo hacen tonta a la gente. Asocia vivencias personales con personas del espectáculo, y si bien dentro de ese gremio hay miseria, explotación y también no dudamos de que haya adoración al diablo o sectas carnales, el hecho de que se diga que Carmen Salinas hacía sacrificios para Satanás es algo increíblemente tonto, que solo los ignorantes pueden creer. Por cierto, nada tiene que ver lo de Jeffrey Epstein, como muchos lo asociaban con Carmen Salinas. Lo del gringo ya estaba documentado. Lo de Carmen Salinas a la fecha, nadie ha puesto sobre la mesa una sola prueba. Saskia Niño de Rivera, hija de quien fuera presidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera La House. Tiene toda la escuela de TV Azteca. Marrullera, cínica y miserable. Hay que recordar que ella, antes de declararse como Tijerón, tuvo un hijo con el súbdito de Salinas Pliego, Manuel López San Martín. Ella siempre ha omitido hablar de este tema con Carmen Salinas y de cómo ha lucrado con las historias de los delincuentes donde se romantizan. Incluso, cuando el Beto dijo esto, muchos fanáticos de esta porquería de contenido empezaron a pedir que tuvieran piedad con el Beto, un tipo asesino y secuestrador. Una locura que tiene explicación, ya que debido al morbo nace el fanatismo, donde la misma gente ignorante endiosa a este tipo de personajes, gente que cree todo lo que digan aunque sea mentira o un invento. Esto tiene explicación, porque de alguna manera en las clases más bajas que no están estudiadas o que prefieren ser consumidores de un producto sin cuestionarlo, terminan creyendo a ciegas con tal de tener historias que contar, sin analizar, sin investigar por cuenta propia. Este es el mismo sentido que se le da en la política con aquellos que terminan siguiendo a X candidato corrupto, que busca un puesto en el gobierno para tener el poder. Ocupan a base de feligreses políticos, los cuales, con una torta y un frutzi, van al meeting sabiendas de que cuando el candidato gane, simplemente desconocerá a la gente que lo apoyó. Algo similar a los fanáticos de la Liga MX de Televisa, quienes defienden a capa y espada que este negocio no hay corrupción. Eso pasa con este tipo de podcasters, que venden amarillismo, sensacionalismo a base de testimonios no comprobables. Hay que recordar que una máxima del periodismo es el sustento en la investigación a base de pruebas, de argumentos sustentables, cosa que hoy con esta clase de gente es inexistente, el cual se basa en testimonios que terminan siendo en su mayoría solo cuentos y chismes para vender clics. Por ejemplo, muchos ignorantes cayeron y creyeron que después de ese podcast, el Beto había pasado mejor vida.
solo porque a alguien se le ocurrió poner un post en Facebook y en TikTok, diciendo que habían desvivido al Beto por dar esas declaraciones. Millones de mexicanos creyeron eso, e incluso señalaron a la familia de Carmen Salinas por haber metido mano para silenciar al delincuente. Pero, ¿qué pasó en realidad? El Beto sigue vivo, pero esos posts de alcance masivo dieron para hacer creer en una conspiración en contra del Beto, mostrando la ruindad de las redes sociales y más de aquellas páginas o canales de dudosa procedencia. Y esto pareciera ser más que nada un experimento social para medir la ignorancia de la gente que se queda con lo primero que ve en las redes. Por eso, la falsa cultura de la ignorancia es la que mantiene viva las televisoras y a los personajes afines a esta como Saskia Niño de Rivera, quienes creen ciegamente que este personaje que simula ser un activista, a sabiendas de que en México el activismo también es un negocio jugoso del status quo, lugar donde pertenece este personaje. La familia de Carmen Salinas irá por todas contra Saskia Niño de Rivera. De hecho, hay una posibilidad de que le suspendan el canal debido a que YouTube no se puede meter en un pleito legal, ya que sus políticas los excluyen de manera contundente. Sin embargo, el problema es que el algoritmo de YouTube promueve mucho este tipo de canales que simulan trabajos de investigación, que solo son clickbait amparado de morbo. Por eso, este problema se vuelve muy interesante desde el punto de vista de la manipulación mediática, donde mucha gente creyó en su subconsciente lo que dijo el Beto, textual. Yo realizaba trabajos sucios para políticos y famosos, entre ellos Carmen Salinas, que estarían relacionados con el robo de menores. Recordando que el Beto está recluido por asesinato y por robo de menores, todavía el tipo replicó: Carmen decía que era católica y te compraba a los niños y se iba a hacer sus sacrificios. Así fue donde Saskia dijo que eso había sido un error editorial después de la polémica. Entonces, si fue un error, ¿por qué publicaron así el video? ¿Acaso no lo revisó antes? ¿Por qué omitió todos los nombres de los políticos y famosos pero dejó el de Carmen Salinas? ¿Por qué la señora ya está en el inframundo? Es más fácil de denostar a un muerto que a alguien que está con vida. A la pusilánime de Saskia se le hizo fácil hacerlo creyendo que no habría consecuencias. Por esta razón, es importante exhibir este tipo de personajes detestables, parte del status quo de los medios. Saskia Niño de Rivera es eso, una disque activista que monetiza sus contenidos gracias al amparo del poder y del palancazo que tienen las cárceles mexicanas. Un insulto a la inteligencia humana. Lo peor, romantiza de manera grosera y miserable a los delincuentes. Los muestra como unos mártires donde ellos se redimen contando sus experiencias. Toda la ruindad que cometieron, pero luego les da la opción de redimirse ante millones de personas que terminan creyendo en el engaño. Una burla a las víctimas de estos sujetos. Es absurdo, y si bien el delincuente es una persona como cualquiera, eso no los exime de los delitos que cometieron. Si bien la justicia en México en mucho tiempo ha sido selectiva, muchos de sus entrevistados son asesinos, secuestradores y sicarios confesos, los cuales se han prestado para hacer trabajitos a otros personajes más poderosos. Pero eso siempre lo omite la disque activista, donde el truco de su contenido solo está definido por el tipo de morbo que quiere mostrar. Por eso, este caso debe abogar a la reflexión sobre el contenido basura que abunda en redes sociales, porque podríamos juzgar a Carmen Salinas como una política marrullera que no hacía nada en el legislativo y que abogaba al amehuevismo para tener un curul en la Cámara de Diputados. Podríamos decir que ella se hizo famosa por andar en los cabarets y por ser ese personaje de la matrona del burdel. Pero no podemos decir que ella practicaba el satanismo y que además sacrificaba niños para eso. Es absurdo, porque pruebas no hay. Por eso, es importante en estos momentos saber qué consumir en redes. Y lo más triste de todo es que el canal de Saskia sigue generando mucho morbo a pesar de que la mayoría de su contenido no tenga sustento en sus acusaciones y solamente sean literal entrevistas de telenovela, con un guión muy discreto, lo suficiente para atraer a la gente más ignorante que pueda haber en redes sociales. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta clase de canales basura, pero sobre todo, invitar a las personas a informarse mejor y sobre todo también
a siempre cuestionar a esta clase de personajes de televisión como Saskia Niño de Rivera. Por ahora, la posibilidad de una demanda muy fuerte en su contra viene en camino, justo como lo relatamos hace semanas, donde sus fanáticos descerebrados se molestaron porque nos mofamos de la porquería de contenido que ella maneja. Pero dime, ¿en serio sigues creyendo en lo que se dice en el canal de este personaje altamente miserable como Saskia Niño de Rivera? ¿Tienes pruebas de que Carmen Salinas haya sido secuestradora y sobre todo haya sacrificado infantes en nombre de Satanás? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.